Sí, Lice. Ahora sí, doctor, había silenciado su micrófono. Perfecto. ¿Y se ve bien la imagen? Sí, Lice. Ya, entonces vamos a continuar. Bueno, ahora ya estamos entrando al tercer tema ya de soporte, ¿no? En sí de la materia, de la metodología del soporte, lo que es el acercamiento. Este tema es bastante interesante y también tenemos práctica. Acá van a aprender cosas que les va a ser útil en la vida diaria, ¿no? Porque estas son ya medidas de cómo salvar vidas en situaciones especiales, que ya las vamos a ver. ¿Qué es el acercamiento? Bueno, todos nosotros alguna vez hemos hecho un acercamiento. Es el primer contacto cuando nos acercamos a una persona accidentada. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos acercamos a una persona accidentada? ¿No? Obviamente hay varias situaciones. A ver, alguien que me diga qué es lo que hacen sin tocarla previamente. Cuando se acercan, ¿qué es lo primero que ven en un accidentado? Prendan el micrófono y pueden hablar. ¿Qué se hace, según ustedes? Se debe preguntar qué ha pasado o si eso. Dime una cosa, no confundamos con la parte de cinemática. O sea, digamos acá, aquí tienes dos imágenes, ¿no? Cuando te acercas, ¿qué es lo primero que ves en esta persona? En la vida real, ¿qué verías? Las heridas que vaya a Evaluarla, a ver si tener. está consciente. ¿Ya? ¿Y eso cómo te das cuenta? A ver, compara esta imagen de la derecha de la moto versus esta otra imagen. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál está inconsciente y cuál está consciente? El de la derecha está inconsciente y el de la izquierda está Ah, consciente. perfecto. ¿Y en base a qué has determinado eso? ¿A la posición? Eso. Entonces, lo primero que vemos es eso, ¿no? Queramos o no, vemos su posición y su actitud para determinar ese nivel. Incluso si vemos que esa persona está sentada o está moviéndose, damos un respiro porque sabemos que está vivo, ¿no? Pero ¿qué pasa si no se mueve? Entonces ahí ya tenemos un probable inconsciente. Después, ¿qué más vemos? ¿Las heridas? Exacto, si hay sangre, ¿no? Lo primero. Entonces, todo eso vamos a aprender. Hoy día nos vamos a basar en este primer contacto que tenemos con la víctima y vamos a aprender a manejar situaciones de emergencias en víctimas conscientes. Hoy día nos vamos a dedicar a víctimas conscientes, con riesgo de muerte. ¿Ya? Entonces, el objetivo, como les dije, es clasificar a la víctima según qué su nivel de conciencia. La cinemática del trauma nos va a dar esa probabilidad que hablamos de la lesión cervical y vamos a ver las emergencias. Vamos a definir qué es una emergencia, cómo se diagnostica y cómo se trata. Muy bien. Lo que les decía, lo primero que vemos es esta situación. ¿Qué actitud, qué posición y si es que hay alguna hemorragia? Acá tenemos tres imágenes, ¿no? Esta persona, fíjense, el accidente ha sido de alta transferencia, pero sin embargo está consciente. Este otro, el de la derecha, también está con cierto grado de conciencia. El de acá
Bueno, no podemos decir porque no se lo ve bien, pero aparentemente hay 2 víctimas que no se mueven. Entonces, acá ya podemos nosotros determinar cierto grado de conciencia. Y vamos a determinar, ahora vamos a aprender cómo se valora ese nivel de conciencia. Acá vemos que tiene ciertas hemorragias que no son masivas, ¿no? Entonces, tenemos que dar esa mirada. Es un pantallazo que vemos para clasificar a la víctima si es que está en una situación crítica o no está en una situación crítica, ¿ya? Entonces, vamos a aprender acá lo que es una emergencia dentro de un rato, pero ya les puedo adelantar, ¿ya? Las emergencias son situaciones que matan en minutos. Ejemplo de una emergencia tenemos, en medicina no hay muchas emergencias, en realidad son 3, ¿no? El paro cardíaco, el paro respiratorio y las hemorragias exsanguinantes. Esas 3 situaciones te matan en pocos minutos. Ahora, ¿qué cosas nos llevan a esas situaciones? Obviamente son múltiples situaciones. Al paro cardíaco nos llevan, vamos a aprender dentro de la próxima clase, son varias situaciones que nos llevan a esa situación. Al paro respiratorio lo mismo, ¿no? Y las hemorragias hay internas y externas. Hoy día nos vamos a ocupar solamente de las externas, las que podemos ver. De acá a 2 clases vamos a aprender cómo diagnosticar hemorragias internas, ¿ya? Entonces, esas emergencias vamos a aprender a manejarlas hoy, ¿ya? Lo primero, ¿cómo se diagnostica el nivel de conciencia? Cuando ustedes se acercan a una persona, siempre han debido ver, y lo han debido hacer alguna vez, incluso si hablamos de inconsciencia no solamente traumática, porque hay otro tipo de inconsciencias, la más común es la inconsciencia por alcohol, ¿no? Y todos hemos visto alguna vez una persona borracha. Y hay borrachos que toman tanto que quedan inconscientes. ¿Cómo sabemos si esa persona sigue todavía viva? Porque muchas veces han muerto también con alcohol. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es hablarle, ¿no? Y vemos qué tipo de respuesta tiene. Es obvio que esa persona ya no está alerta, porque la persona alerta es aquella que está conectada con el medio. Quiere decir que verbaliza, habla, se mueve en forma espontánea. Mientras que las personas, cuando se van deprimiendo neurológicamente, ya son incapaces de estar en esa situación y entran a un nivel de somnolencia. Han debido ver a los borrachitos, ¿no? Cuando toman, ¿qué hacen? Se quedan dormidos. Y cuando les hablan, ¿cómo responden? ¿Son coherentes? ¿Despiertan y les empiezan a contar, a hablar coherentemente? No, ¿ven? Es una persona que solamente va a responder ante el estímulo. A una persona que está borracha, pero todavía es capaz de oír, ustedes le gritan y lo único que va a hacer es moverse, hablar, ¿no? O abrir sus ojos y mirarles. Pero dejan de hablarle y ¿qué va a pasar? Vuelve a entrar a su estado inicial. Vuelve a estar en un nivel de inconsciencia. Entonces, cuando pasa eso, acá, ojo, el estímulo es el verbal, es el sonido, es un estímulo auditivo. Mientras llegue el estímulo, esa persona es capaz de responder. Y las respuestas que se evalúan son 3. Si es capaz de hablar o emitir un sonido ante el estímulo, si es capaz de abrir sus ojos o es capaz de moverse, pero solo ante el estímulo. Deja de haber el estímulo y esa persona vuelve a estar inconsciente. Lo mismo, o sea, si se sigue deprimiendo, ¿ya? Y ya es incapaz de responder al estímulo verbal, entonces vamos a necesitar hacer un estímulo mucho más fuerte. Y ahí recurrimos al estímulo del dolor. Se hace un estímulo tendinoso profundo, ¿no? Se pellizca a nivel del trapecio, y se ve si esa persona responde. De la misma forma, si es capaz de abrir sus ojos, moverse,
¿no? O hablar algo. Vuelvo a poner el ejemplo del borracho. Cuando el borracho ya le hablamos y no responde, ¿qué es lo que hacen? Le dan sopapos o lo pellizcan, hacen algo para que responda, para saber que todavía está vivo, ¿no? Y si no responde a nada, pues ya procedemos a ver si respira o no, ¿no? Porque todavía se pasó. Pero ya es una persona que no responde a nada. Entonces es la clasificación del nivel de conciencia. Se clasifica según el estímulo. Y el estímulo que usamos nosotros son dos, el verbal y el dolor. Y la respuesta que evaluamos son tres: motora, apertura ocular y verbal. ¿Ya? O sea, abre los ojos, verbaliza o se mueve. Esas son las respuestas. Y según eso clasificamos su nivel de conciencia. Por eso cuando se acerquen a una persona accidentada, siempre primero háblenle. No es primero pellizcarle o primero sopapearlo o echarle agua, no. ¿Ya? Solamente es un estímulo verbal y un estímulo doloroso. Fácil es, teóricamente, en la práctica evidentemente a veces hay problemas. Porque, les voy a dar un ejemplo. Si una persona está botada en la calle y se queja de dolor, pero ustedes se acercan, le hablan y sigue quejándose sin ningún cambio. Le pellizcan y sigue con el mismo tipo de quejido. No hay ninguna situación. ¿Ya? O incluso hasta podría ser ligeros movimientos. ¿Cómo lo clasificarían? ¿En qué nivel de conciencia? Oigo posibles respuestas, muchachos. A ver, participen. Alerta. Alerta. ¿Ya? ¿Otra persona? Si realiza algún tipo de movimiento es una respuesta verbal a lo que le estamos preguntando, creo. ¿Ya? ¿Otra persona? Ya tenemos dos situaciones. Uno dice alerta, otro dice verbal. ¿Qué más? Por ejemplo, en esta persona, este muchacho, si estaría ahí botado, se acercan, le hablan, se está quejando, ¿ya? Le hablan y sigue quejándose. Le pellizcan, sigue con el mismo quejido y está así botado. ¿Qué nivel de conciencia tiene? Verbal y doloroso. No puede estar en dos a la vez. ¿Qué dirían? Siempre se busca la mejor respuesta. Si responde a verbal, obviamente va a responder a dolor. Entonces se califica su mejor respuesta, que sería verbal. Entonces vos dirías que es verbal. Sí. ¿Ya? ¿Otra persona? Sin respuesta, ¿Por qué? porque no está respondiendo ante el estímulo verbal y ni al doloroso. Perfecto. Eso es. No estás respondiendo al estímulo. Es un quejido que viene de él, pero no ante el estímulo. Si esta persona, cuando le estimula, se quejaría, o cambiaría de actitud, se mueve, o abriría sus ojos, ahí sí califíquenle. Pero si es un quejido que no está relacionado al estímulo, no tienen por qué calificarlo como verbal o como dolor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que se les fije. ¿Ya? Cuando llevemos la escala de Glasgow, que es una escala ya más profunda para evaluar el nivel de conciencia, ya vamos a puntualizar eso. Incluso una persona accidentada, cuando ustedes lo estimulan, puede hacer reflejos anormales. Reflejos de decorticación o de descerebración. Y eso no implica que esté alerta, ni que estés respondiendo. O sea, evidentemente estás respondiendo al estímulo doloroso, pero estás en un coma profundo, que ya vamos a aprender. Por el momento solamente ustedes vean si responde o no. En ese caso sí respondería al dolor en una forma anómala. En este nivel en el que estamos, pueden ustedes decir que sí respondió al estímulo doloroso.
Si no responde, quiere decir que está totalmente inconsciente, está con un nivel bajísimo de nivel de conciencia. Y vamos a aprender que hasta eso es de muy mal pronóstico, ¿ya? Entonces, acá estamos ante el estímulo verbal, ¿no? Fíjense si responde o no responde al dolor, a la respuesta verbal. El dolor se aplica en esta forma. Se hace a un lado un estímulo doloroso, profundo, y se ve si hay respuesta. Bueno, ahora acá, este nivel de conciencia que hacemos en el acercamiento, ¿con qué objetivo lo hacemos? ¿Es para clasificar ese nivel de conciencia? No, muchachos. El objetivo básico de esto es determinar si esa persona está viva o no está viva, para saber si lo voy a resucitar o no lo voy a resucitar, ¿no? Si cuando yo voy y hago un estímulo verbal y esa persona responde, voy a dar un respiro. Voy a decir, está vivo, está respirando. Si lo pellizco y también se mueve o cambia de posición, también es un respiro. Ahora, si no hay respuesta, hay dos posibilidades. Que sea sin respuesta y sin signos de vitalidad o con signos de vitalidad. Ojo, no estoy hablando de signos vitales. Signos de vitalidad es algo que me muestre que esté con vida. Y eso es movimientos respiratorios, movimientos de las extremidades, apertura ocular o cualquier situación que me muestre que está con vida. ¿Ya? Entonces, cuando está en ese una persona, hay dos posibilidades, como les dije. Que tenga signos de vitalidad o que no tenga. Si tiene signos de vitalidad, que se esté quejando, que se esté moviendo, o por último, que esté convulsionando, lo que sea, obviamente no una convulsión que vamos a aprender con el paro cardíaco, sino, digamos, una epilepsia, es que todavía está con vida. Pero si la persona no responde a nada, ahí sí estamos ante un dilema. O está muerto, o está vivo, pero con una profunda depresión neurológica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos rápidamente la función respiratoria. Cuando la víctima está en posición echada de barriga, en decúbito ventral, ¿ya? Entonces, si la persona está en decúbito ventral y no responde a ningún estímulo, acerquen la mano. Si respira, ¿qué hacemos? Y si no respira, ¿qué hacemos? A ver quién les responde. Han leído eso. ¿Tienen la palabra? Bien, si hay respiración, se le pone en una posición de recuperación y si no lo hay, se empieza a hacer reanimación. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Puede decirme Nicole. Ya, Nicole. Está muy bien. Esa es la respuesta, ¿no? O sea, si respira, ¿para qué lo voy a poner de espaldas? Sería para que su lengua lo mate. Una persona inconsciente se le cae la lengua y lo obstruye. Entonces, no lo voy a poner de espaldas. Lo pongo en una posición de recuperación. Y si no respira, sí lo voy a poner de espaldas para poder iniciar las medidas de resucitación. Ahora, si la persona está de espaldas, ¿cuál es la primera medida que hacemos? ¿Vamos a evaluar la función respiratoria igual? ¿O qué hacemos? Si tengo una persona que está sin respuesta y está en decúbito dorsal, ¿qué es lo que se hace? ¿Tienen la palabra? Tenemos que ver si su vía aérea no está obstruida. No. ¿Cómo verías eso? Evaluando su respiración.
No. Según yo, Lice, lo que veo sería hacer el método que está mostrando en esa imagen primeramente, y si no hay respuesta, recién No, este es voltearlo. el decúbito ventral. Pero si la persona está de espalda, Mm, Fijarnos si no hay lesión cervical. no, eso se sospecha, no se ve. No puedes ver la lesión cervical, se la sospecha. Pero cuando la persona está en una situación así de muerte, ya les he dicho, la lesión cervical pasa a ser secundaria, no pasa a ser prioritaria. Iniciar con la resucitación cardiopulmonar. Perfecto. Se ve si hay signos de vitalidad. Si ustedes ven, solamente observar si hay movimientos torácicos o algún signo que me muestre que esté vivo. Si no hay signos de vitalidad, inmediatamente se inicia la ERCP, la resucitación cardiopulmonar, que es el motivo de la próxima clase. Entonces, hoy día ya estamos aprendiendo a quiénes vamos a hacer ERCP. A toda persona inconsciente sin signos de vitalidad. ¿Ya? En este caso, cuando están en decúbito ventral, persona inconsciente sin respiración. Vamos a evaluar la respiración, ¿no? ¿Y durante cuánto tiempo se evalúa? Durante 10 segundos. Y se evalúa en esta forma. Estos slides se los voy a subir a la plataforma hoy día, ¿ya? Porque no están. Y para la parte práctica, para su video de RCP, ustedes tienen que hacer esto. Todo lo que es el acercamiento. Van a evaluar en esta forma, todo exactamente como está. Obviamente esto va a estar en las rúbricas, pero quiero que vayan tomando apuntes y viendo para que después hagan bien su práctica. ¿Ya? Entonces, fíjense, si no respira, se lo pone en decúbito dorsal en esta forma. Se extiende un brazo al lado opuesto del que está la cabeza. Este brazo, en este caso, sería el izquierdo y se lo gira hacia el lado opuesto al que está mirando. A no ser que hayan lesiones severas en la extremidad. En ese caso es la única situación en que se va a girar al otro lado porque no podría girar sobre el lado lesionado. Y si sí respira, se lo pone en esta posición, que es la posición de recuperación. Hasta ahí, ¿alguna pregunta en nivel de conciencia? Cualquier duda. Alguien me preguntó algo sobre el examen. No sé si queda aclarado con esta explicación o todavía tienes la duda. Activen su micrófono y por favor cualquier duda háganla. ¿No hay preguntas? La que preguntó, ¿está claro ahora o no? Sí, Lisa, muchas gracias. Ya. Bueno, ahora es lo que hablaban sobre la sospecha de la lesión cervical. Y hemos aprendido en la anterior clase, ¿no? Cómo los mecanismos de los accidentes de automovilísticos producen posible lesión cervical. O sea, logran producir lesión. Hemos dicho que es en un 5 a un 7% de los accidentes de alta transferencia, ¿no? También dijimos de que los accidentes donde hay un impacto lateral es más común la lesión cervical. En los accidentes frontales, en los accidentes rotacionales y en los impactos posteriores. Todos esos llevan a una posible lesión cervical. Menos comunes son los accidentes de bicicleta o caídas. Hay que analizar ahí la cinemática y sospechar haciendo un análisis.
Entonces, la primera sospecha de la lesión cervical tiene que ser en base a un análisis de la cinemática del trauma. Eso es muy variado. La segunda situación que tienen que ver para sospechar una lesión cervical es, por ejemplo, en este caso. Si alguien encuentra a esta mujer, nadie ha visto lo que le ha pasado. Nadie sabe. Porque si vemos lo que le ha pasado, entonces ya tenemos la cinemática, ¿no? En este caso, por ejemplo, se le encuentran a esta mujer y no saben qué ha pasado. Pero fíjense que aquí tiene un trauma en la frente de alta transferencia. Entonces eso tiene que hacer sospechar de una posible lesión cervical, ¿no? Entonces estamos sospechando no por la cinemática, sino por las lesiones evidentes que tiene en cabeza o puede tener en cuello o en tórax, que implican una alta transferencia de energía. ¿Ya? Eso que quede bien claro. Y por último, tenemos esta situación. Si a esta mujer la encuentran debajo de unas escaleras, las escaleras están muy bien acolchadas, pero ella está en la base de las escaleras. Nadie ha visto lo que ha ocurrido. Y no tiene lesiones. ¿Tiene lesión cervical o no? ¿O posible lesión cervical? Tiene una posible lesión. ¿Y por qué sospecharías? Es sospechoso que esté en esa posición y justo al pie de las escaleras. El ambiente, ¿no? Es un ambiente sospechoso. Entonces lo tratan como tal, ¿ya? Pero la prioridad, para tener esa prioridad es que ella esté respirando, ¿no? Que esté con signos vitales estables, ¿no? Ahora, si está consciente, obviamente la cosa se nos facilita. Porque si la persona está consciente, ya no tenemos que adivinar. Vamos a preguntar, ¿no? ¿Y qué le vamos a preguntar? Si hay dolor en el eje, en todo el eje de la columna. Si tiene un dolor cervical, dorsal, lumbar, lo que ustedes quieran. Y además pueden hacer pruebas de trastornos sensitivos y motores. Decirles que les apriete con un brazo, con una mano, con la otra mano y ven si hay debilidad. Le preguntan si hay adormecimiento, si hay algún trastorno sensitivo. Entonces, si hubieran trastornos sensitivos o habría algún tipo de trastorno motor, se sospecha, ¿ya? O si hay dolor en el eje. Ahí sospechamos. Ahora, si hay cuadriplegia, obviamente eso ya es más determinante. Ahí ya tendríamos diagnóstico. Si una persona presenta cuadriplegia, o sea que no puede mover las extremidades del cuello para abajo, eso ya es un trastorno sensitivo y motor muy contundente, ¿no? Que sí nos muestra una lesión cervical. No podemos decir si hay sección o no. Lo único que decimos es que hay una lesión. Puede ser una subluxación o luxación, no sabemos. Pero hay que cuidar esa columna y hacer un transporte inmovilizando a la persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí toma prioridad la columna, porque la persona está respirando. Ahora, si la persona haría un paro cardiorrespiratorio, entonces, como les dije, la columna pasa a ser secundaria. ¿Hasta ahí preguntas o queda claro la sospecha de la lesión cervical? Y hemos cumplido con dos de los objetivos del tema, que es el nivel de conciencia y sospechar la lesión cervical. Ahora nos vamos a dedicar a las emergencias. ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora vamos a ver las emergencias. ¿Qué es una emergencia? La emergencia son situaciones que ponen en riesgo la vida de una persona en pocos minutos. Ya les dije hace rato, ¿de qué depende? O sea, para hablar de emergencia, cuando hablamos de emergencia, mejor dicho, estamos hablando del cerebro, de la probabilidad de muerte del cerebro. ¿Quién mantiene
perfundido al cerebro? El corazón. ¿Y quién le da oxígeno? Los pulmones. Entonces, ¿cuándo se produce una emergencia? Cuando este cerebro deja de tener circulación o hay un problema en la respiración. Por eso hemos dicho que las emergencias en medicina son pocas. Es cuando para el corazón, cuando deja de respirar o cuando la sangre se sale. Si hay un paro cardíaco, tienen 3 minutos para resucitarlo. Si hay un paro respiratorio, tienen 5 minutos para resucitarlo. Si se sale la sangre, depende de la magnitud de la hemorragia, pero también tienen pocos minutos. Las otras situaciones en medicina no son emergencias. ¿Ya? Son urgencias o son condiciones de alto riesgo. A ver, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un traumatismo encefalocraneal, un TEC. ¿Es una emergencia o es una condición de alto riesgo? ¿Qué dicen? ¿Es una emergencia? Fíjense, han debido oír hablar de TECs que están una semana en el hospital y a veces más tiempo, hasta años, ¿no? Con un trauma encefalocraneal, con inconsciencia y con coma, ¿no? Entonces es una condición de alto riesgo, a no ser que la hemorragia sea masiva y afecte al cerebro y lo mate, ¿no? Pero aún así, no es en 3 minutos. Ahora, no estamos ¿Podrías repetir, hablando... Lice? Ya, o sea, Es que se ha cortado. los traumatismos encefalocraneales, por lo general, no mueren en 3 minutos. A no ser que haya una destrucción del cerebro, esas son muertes obvias, inmediatas, ¿no? Por ejemplo, una persona que se dio un balazo y se destroza el cerebro, obviamente ya no es emergencia, eso ya es muerte, directo, ¿no? Y no hay probabilidad tampoco de hacer maniobras de resucitación. Pero hablando así de enfermedades que se pueden resucitar y esta persona va a morir si no hacemos algo, es el paro cardíaco, el paro respiratorio y las hemorragias. Todas las otras son condiciones de alto riesgo. Esas te matan en cuestión de horas a días. ¿Ya? El shock, por ejemplo, neumotórax, traumatismos encefalocraneales, ¿no? Esos matan en cuestión de horas a días. Y más tardíamente están las urgencias, ¿no? Una apendicitis, por ejemplo. Hay mucha gente, y esto también quiero aclararles, ¿ya? La emergencia no está en función a si tengo que tratarlo en forma inmediata o no. Cuando les pregunto qué es emergencia, me dicen, son aquellas situaciones en que tenemos que tratar inmediato. No. Por ejemplo, una apendicitis se la trata de inmediato, pero si no la trato de inmediato no se va a morir. Se va a complicar, ¿no? Va a ser una peritonitis, etc. Pero en las emergencias, al margen de todo, si no se trata, se muere en minutos. Entonces tenemos que actuar, obviamente, en forma inmediata porque si no se muere. Pero es en función al riesgo de muerte. O sea, las emergencias son con situaciones que matan en poco tiempo. Algunas pueden ser revertidas, otras veces no. Entonces vamos a aprender nosotros a revertir algunas de estas situaciones, las que son posibles. Cuando no se puede revertir, entonces evidentemente fallece, y fallece en cuestión de minutos. Ahí es lo que vimos en la anterior clase, la hora dorada que dijeron, ¿no? Que todas las medidas que hagamos en la primera hora van a determinar si vamos a poder revertir o no a esta persona. Entonces, esa es la emergencia. Es lo que quiero que quede bien, bien claro, ¿ya? Y de la emergencia, o sea, han debido oír hablar el ABC, ¿no? Antes manejábamos mucho esto de la vía aérea, la respiración y la circulación. Con los nuevos cambios que han habido de los criterios de tratamiento de la American Heart, ya directamente la vía aérea ha pasado a ser secundaria y la respiración también.
Y ahora se da mucho hincapié en la circulación, que vamos a aprender la próxima clase. Pero igual nunca se olviden de estas tres cosas, que son fundamentales. Una vía aérea permeable, una buena respiración y que la circulación no tenga problemas. Si estas tres cosas están bien, hay probabilidades que esa persona viva. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué la emergencia? Esto les voy a mostrar acá, ¿no? Fíjense, desde el momento que, digamos, para el corazón o para la respiración, el oxígeno se empieza a consumir. Y llega un momento en que llega a cero. Entonces, de hipoxia pasa a anoxia, ¿ya? Desde ese momento, los primeros segundos, ya empiezan a haber disturbios funcionales. Esa persona entra en inconsciencia y empieza a tener cierto grado de convulsión, que han debido ver en varias situaciones, ¿no? En deportistas que han muerto y demás, por ejemplo, caen y empiezan un poco a convulsionar. Eso es lo que se dice que esa respiración agónica y esa convulsión no hay que confundir con un nivel de conciencia que esté todavía aceptable. Que son situaciones excepcionales que vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Hay disturbios. A los 10 segundos y entran en inconsciencia. Tienen hasta 3 minutos. Si a los 3 minutos revierten, va a estar totalmente revertido. Si pasa de 3 minutos hasta 5, es parcialmente revertido y hay partes del cerebro que mueren. Y si pasan los 5 minutos, hay una muerte irreversible del cerebro. ¿Ya? Entonces, fíjense, el tiempo que nos da para actuar es el cerebro, no son los otros órganos. Lo que no queremos que muera es el cerebro. Cuando muere el cerebro, por más que resucitemos a la persona y tenga síntomas vitales, esa persona está muerta clínicamente. ¿Ya? O sea, tiene muerte cerebral. Hay una lesión irreversible biológica que actualmente ya se considera como muerte. Entonces, todas las medidas que vamos a aprender es para evitar que ocurra esto, que ocurra la muerte cerebral. ¿Ya? Desde ahora lo que vamos a ver es eso, destinado a esto, a evitar esta lesión cerebral. Bueno, ahora, ¿qué emergencias hay en víctimas conscientes? ¿Qué situaciones pueden matar en minutos cuando la persona todavía está consciente? Acá no me confundan todavía con los inconscientes. Los inconscientes vamos a ver la próxima clase. Ahora es en personas conscientes, donde nosotros nos acercamos en este acercamiento y con solamente mirarlo ya estamos diagnosticando y tenemos que tratar, ¿no? Y son estas dos situaciones. Por ejemplo, si están en un restaurante y ven una persona que no puede hablar, toser ni respirar, van a irle a tomar el pulso, van a ir a hacer un examen a esa persona. No, ¿ven? Directamente tienen que actuar. ¿Por qué? Porque estamos diagnosticando una obstrucción de la vía aérea. No es otra situación, entonces tenemos que ir y actuar. Si veo una persona que tiene una herida y está sangrando y es un charco de sangre, ¿no? También no tengo nada que hacer, no tengo que ir a preguntar, a hacer un examen, a tomarle el pulso, nada. Tengo que ir y cohibir esta hemorragia. Caso contrario, esta persona va a morir, porque la hemorragia es masiva. Entonces, vamos a aprender ahora a tratar estas dos situaciones. Y los videos que ya tienen que empezar a preparar es justamente sobre estas dos conductas. ¿Ya? Dice, esa de la primera foto es la maniobra Greenwich. Eso vamos a aprender ahora. ¿Ya? Justamente vamos a aprender a hacer esa maniobra para solucionar los problemas de obstrucción de la vía aérea. ¿Ya? Ya, seguimos.
Ya, lo primero que tienen que aprender ustedes es a diagnosticar la obstrucción aguda de la vía aérea. ¿Cómo lo van a hacer? Estos criterios que están viendo acá son criterios que recién están vigentes a partir del 2015. Antes no había esta situación, solamente había el OBASE, que decían, ¿ya? Ahora ya ha cambiado. Antes, para hacer maniobras de limpieza de la vía aérea, una persona tenía que no respirar, no toser ni hablar. Y recién se le hacía las maniobras. Mientras tosía, aunque sea débil, ¿no? O respiraba débil, no se hacían las maniobras. Estaban contraindicadas. A partir del 2010 incorporan esto. Y dicen, no, cuando la obstrucción es grave, ¿ya? Y si hay una mala entrada de aire, respira por apenas, con gran dificultad respiratoria, y hay una tos silenciosa, se maneja como si tuviera una obstrucción total. Entonces, ante esta obstrucción grave y las obstrucciones totales, el manejo es exactamente el mismo. Hay que hacer las maniobras de limpieza de la vía aérea, ¿ya? Por si acaso, para diagnosticar, ustedes tienen que ver estas tres cosas. Estas otras, si llevan las manos al cuello, si evidentemente es un signo universal, no es el que nos da el diagnóstico. El diagnóstico nos tiene que dar el hecho de que esa persona o no respira o respira por apenas. No puede toser o su tos es silenciosa y débil. ¿Ya? Puede o no llevar las manos al cuello. El hecho de que no lleve, no voy a decir, ah, no, entonces no tiene. ¿Ya? Poco a poco se va a ir poniendo cianótico y se va a congestionar. Entonces ahí tenemos que hacer todas las medidas para sacar ese cuerpo extraño. ¿Cómo se maneja? Los golpes interescapulares, que es la primera medida, solamente se aplican en niños. Esto tienen que hacerme ustedes la demostración y la explicación en el video, ¿ya? Por si acaso los videos que están en la plataforma están muy bien explicados, ¿ya? Son videos de Chile, de la clínica alemana. Vean, les van a explicar muy bien. Entonces, lo primero que se hace en un bebé y en un niño es los golpes interescapulares. Se agarra, se lo pone cabeza abajo, mejor si la cabecita está más abajo y el cuerpo más arriba, y se dan golpes. Por si acaso son golpes, no son masajes. Se golpea con cierta intensidad. ¿Para qué? Para tratar de presionar el tórax, para que aumente la presión intratorácica, empuje a las vías aéreas, empuje al cuerpo extraño y trate de eliminar ese cuerpo extraño. Entonces son golpes interescapulares, pero solamente se da en niños, como primera medida. ¿Ya? En personas adultas no se dan los golpes interescapulares. Está totalmente contraindicado. ¿Ya? Se ha visto de que no tiene ningún efecto. Entonces no pierdan el tiempo con golpes interescapulares. En los adultos se procede directamente a la maniobra de Heimlich. ¿Ya? ¿Cómo se realiza? Esta es la parte de la mano que tiene que apoyar. Ustedes tienen que determinar el punto que está entre el apéndice sifoides, donde termina el esternón, hay un pequeño cartílago llamado apéndice sifoides, y el ombligo. La mejor forma es poner el dedo pulgar en el ombligo y dejar caer el puño hacia arriba, entre ambos, entre el ombligo y el apéndice sifoides. Colocan esta parte que haga contacto, el borde radial, ponen la otra mano y presionan hacia adentro y hacia arriba. A ver, esta presión es diagonal hacia arriba. Cuando digo hacia adentro y hacia arriba, no es que primero van a presionar hacia adentro y después hacia arriba. En varios videos que me han hecho,
hacían esa maniobra. Primero adentro y después arriba. No es eso. Es una maniobra hacia adentro y arriba en diagonal. ¿Ya? Así como aquí está el vector en esa dirección. Y van a hacer varias veces, fíjense, en esta forma, hacia arriba, dentro y arriba, hasta que la persona recupere o entre en inconsciencia. Si entra en inconsciencia, entonces en ese momento lo ponen en el decúbito dorsal e inician las medidas de resucitación. Y ya vamos a ver. En mujeres embarazadas se hace en el punto del masaje torácico, en la mitad inferior del tórax. ¿No? Lo mismo, apoyan la misma porción, o sea, el borde radial de una mano con la otra, empujan, ayudan a la otra mano y hacen presiones. En este caso ya no es hacia adentro y hacia arriba, son presiones rectas. Solamente presionar el tórax hacia adentro. ¿Ya? La misma cantidad de veces, hasta que entre en inconsciencia o recupere. Esto es cuando uno solo y no hay nadie que les ayude. Una sola persona puede hacerse la maniobra de la compresión abdominal recostándose violentamente sobre el espaldar de una silla, ¿no? Entonces es una forma de hacerse uno mismo, ¿no? O pueden hacerse apoyándose en una pared y con el puño. Incluso acá pueden poner la mano para que haga un bulto contra el espaldar de la silla y se dejan caer sobre su puño. ¿Ya? En los bebés han empezado con los golpes interescapulares, posteriormente dan la vuelta al bebé, lo ponen en esta posición en su brazo, ubican también la mitad inferior, o sea, dividen el tórax, ¿ya? En una línea imaginaria, acá entre ambas tetillas, un dedo por debajo. Un dedo por debajo de una línea intermamilar, ahí colocan uno o dos dedos y empiezan a hacer como si harían masaje cardíaco. Hacen presiones, ¿ya? Compresiones torácicas, hasta que el niño se recupere, ¿no? Y pueden intercalar con los golpes interescapulares. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Ya, no hay. Ahora vamos a ver la hemorragia. Las hemorragias son la causa, ¿no? Como dice acá, la causa número 1 de muerte prevenible. Se puede prevenir. Y ustedes tienen que estar capacitados para poder controlar una hemorragia. Esto ha cambiado radicalmente de lo que era antes. Hace 2 años enseñábamos otra cosa. Pero la experiencia de los países con todo esto del terrorismo, de las guerras, etcétera, ¿no? Han hecho estudios y han visto de que estaba mal el protocolo. Hasta hace poco nosotros decíamos de que el torniquete es la última medida que debemos hacer. Actualmente ya ha cambiado ese criterio. Ahora les voy a explicar cuáles son los nuevos criterios para el manejo de una hemorragia. Lo primero, obviamente, es el diagnóstico. Pero esto de que esté en el libro que es teórico, que si es arterial, si es venosa o es capilar, la capilar obviamente nunca va a ser una hemorragia que ponga en riesgo la vida de una persona. Y si es una arterial o una venosa, sí pueden poner en riesgo, ¿no? Pero no hay ninguna diferencia entre una arterial y una venosa en cuanto al manejo. Entonces, ¿de qué me sirve diagnosticar si es arterial o venosa? Solamente para decir es venosa o es arterial, pero para el tratamiento es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, no pierdan el tiempo tratando de determinar si es arterial o venosa. Cualquier hemorragia que ponga en riesgo la vida de una persona
tiene que ser manejada en forma inmediata. ¿Ya? Y vamos a ver. Ahora, evidentemente, cuando una persona pierde más del 15%, estamos hablando más o menos de 700, casi a 1 litro de sangre, ¿no? Un poco menos, 700 ml, va a presentar cierta sintomatología, ¿no? Que es la visión borrosa, mareos, debilidad, vértigo, todos estos signos que ven acá. Y hasta puede perder, no el conocimiento, sino ya no puede estar de pie. Ya no tiene fuerza como para ponerse de pie. Se siente débil y se va a caer. Entonces, estas personas hay que mantenerlas en decúbito dorsal o sentadas. ¿Ya? Evitar que estén de pie. Por eso, dentro de las medidas del tratamiento, lo primero que hay que hacer es recostar a la víctima. Bueno, acá volvemos a ver el ABC, pero esta vez es el ABC de las hemorragias. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Primero hay que alertar, hay que llamar a 911 para que vengan, porque obviamente es una persona que está perdiendo mucha sangre. El B, ¿no? Es blending de inglés, es decir, hemorragia, localizar dónde está la hemorragia. Y el C es comprimir. O sea, estas tres cosas. El tratamiento en sí es la compresión. Ahora, la compresión ya no es lo que enseñábamos hasta hace 2 semestres atrás, ¿no? Ahora, la compresión es en 3 niveles. Uno, lo primero que tienen que intentar es hacer una compresión directa, que ya vamos a ver. Si no cede con la compresión directa, hacen un torniquete inmediato. O pueden hacer el empaquetamiento de la herida, que vamos a ver. O sea, son este o este. Cualquiera de los 3. ¿Ya? Esto es cuando no tienen nada. Acá, si tienen algo con que hacer un torniquete, hagan el torniquete. Y si tienen algo para empaquetar, háganlo. ¿Ya? Entonces, siempre es llamar a una situación de emergencia, ver dónde está sangrando, dónde está la hemorragia y hacer la compresión. Vamos a ir desglosando cada uno. El llamar, ya sabemos que hay que llamar al 911 o a cualquier situación de una unidad de respuesta de emergencias e informar que hay una persona que está sangrando o en su defecto, ustedes van a tener que llevarlo, porque en nuestro medio, nuestros sistemas de respuesta no son muy buenos que digamos. Entonces, si no, lleven ustedes y van a llevar haciendo las medidas de manejo. ¿Ya? Acá, recuesten a la persona, siempre, y vean dónde está sangrando. Si hay que cortar el pantalón, corten el pantalón o la camisa o lo que sea necesario. Y observen la magnitud de la hemorragia, qué tipo de herida es. ¿Ya? Y según eso van a hacer el manejo. Remuevan, ¿no? Rompan. Vean qué hay debajo de la ropa. ¿Qué está ocurriendo? Ahora, ¿cuáles son esas hemorragias que realmente pueden matar? ¿No? Aquí tienen estas 7 situaciones. Sangre que sale a chorros. No importa si es arterial o venosa. Sangrados que no se pueden detener. Sangre que forma charcos en el piso. Cuando ven una persona que su ropa está empapada en sangre. O una persona que está inconsciente o está alterado su nivel de conciencia, ya sea por el producto de la hemorragia o cualquier otra causa, y hay una hemorragia importante, ¿no? O cuando hay pérdidas parciales o totales, amputaciones. Esas son situaciones que realmente pueden comprometer la vida. Si son pequeñas heridas que están sangrando, eso vamos a ver en urgencias, ¿no? Cómo se manejan las heridas. Eso es totalmente diferente. Estas, como les digo, son situaciones que en pocos minutos pueden matar a la persona.
No estamos hablando de heridas pequeñas, son heridas con compromiso de algún vaso y con una hemorragia importante. Entonces, la primera medida es comprimir. ¿Ya? Ustedes tienen que agarrar y aplicar una presión directa. ¿Con qué van a hacer? Con cualquier elemento que encuentren. Ya sea ropa, un pañuelo, una gasa, un apósito, con lo que ustedes encuentren. ¿Ya? Entonces, aquí hay alguien que está queriendo entrar. Si vos tienes, perdón, acá parece que me está faltando, no, está bien. Si ustedes tienen el material para hacer un torniquete, lo van a hacer. O si tienen para un empaquetamiento, ya vamos a ver ahorita. Entonces, esta es la forma de hacer la presión. En este caso, fíjense, esta persona se está sacando su polera o su camisa, ¿no? Y está apoyando y con ambas manos se presiona fuerte. Y se la transporta en esa forma o hasta que llegue personal médico, ¿no? Hay que empujar fuerte, no es haciendo caricias. Se presiona sobre la herida, ¿ya? Y esa presión tiene que ser con la mayor fuerza posible para vencer a la presión de la sangre y que deje de sangrar, ¿ya? Entonces, la primera medida es la presión directa. Pueden ayudarse haciendo una presión en los puntos de presión arterial, arterial, perdón, ¿no? En la cara, por ejemplo, si hay una hemorragia en el cuero cabelludo, pueden hacer una presión a través de dedo del pabellón auricular donde está la temporal superficial. Si hay una herida en la cara, pueden hacer una presión, acá hay una escotadura, ¿no? Si ustedes se palpan el ángulo inferior del maxilar, hay una pequeña escotadura acá, por ahí está pasando la arteria facial, y pueden presionarla, o pueden hacer presión en la carótida. Estos son para hemorragias en cara y cuello, ¿no? Si es en brazo, pueden hacer acá en la braquial, o en esta forma, ¿no? O con el dedo pulgar, como gusten. O pueden hacer presión aquí también en la radial o en la cubital. Ustedes tienen que ver, dependiendo de la situación. Si es en la extremidad inferior, pueden hacer en la femoral o pueden hacer en la popltea. Si es en el pie, pueden hacer en la tibial posterior o pueden hacer en la pedia si es en el dedo. Todos esos son puntos. Esta es la forma que se presiona la arteria femoral. Es con el borde cubital de la mano y se presiona con ambas manos fuerte para hacer de que deje de sangrar. Esto, si ustedes están haciendo la presión directa, otra persona que les colabore haciendo la presión en el punto arterial. O sea, se puede hacer eso. Si tienen material para hacer torniquete, ya sea improvisado o sea un material especializado, pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, por encima de la herida, entre el corazón y la herida, lo más cerca de la herida, tienen que hacer un torniquete. Acá yo lo veo que está siendo muy lejano. El torniquete debería estar acá, ¿ya? Entonces, hagan el torniquete, también pueden hacer para evitar estas hemorragias, utilizando el manguito del tensiómetro, que es mucho mejor. Dan la vuelta y empiezan a insuflar hasta que la presión sobrepase los 140, ¿no? O los 120. Pasa los 120 milímetros de mercurio, va a presionar la arteria y deja de sangrar. Y transportan inmediatamente. Eso es como hacer un torniquete. El torniquete no es nada más que una presión circular sobre una extremidad y que es regulada, ¿no? Entonces hagan eso. Aquí tenemos otras formas de torniquete, ¿no? Y una vez que hagan el torniquete, siempre anoten la hora que han hecho el torniquete, ¿ya? Para que se sepa cuánto tiempo está sin circulación en esa extremidad.
Ahí tienen formas. Esto es en una amputación y esto es en una hemorragia. Y por último tenemos el empaquetado. Fíjense el empaquetado. El empaquetado se abre, se agarra un apósito o puede ser una venda de gasa y se introduce la venda de gasa o el apósito dentro de la herida. Se agarra y se mete todo, se taponea la herida. Eso especialmente se hace, está indicado para heridas del cuello o heridas a nivel inguinal, donde no van a poder hacer un torniquete, ¿no? Y tampoco van a poder hacer una presión. Entonces, lo mejor es hacer este empaquetamiento. Actualmente, en el ejército ya tienen material especial que se mete dentro de la herida y se expande. Y además tiene material para evitar la hemorragia coagulante, ¿no? Pero nosotros no tenemos, o sea, tenemos que utilizar gasas o paños limpios, metan a la herida y después, si pueden, hagan un vendaje alrededor de la herida, encima del empaquetamiento. Entonces, aquí está. Este es el diagrama que tienen que ver. ¿Está disponible el equipo? Si no hay, usen, hagan la compresión directa, ¿no? Una presión, como hemos visto, con ambas manos. Si tienen equipo, depende dónde está. Si es brazos y demás, hagan un torniquete. Si es en cuello, hombro o ingle, hagan el empaquetamiento. ¿Ya? Entonces, si hacen el torniquete y deja de sangrar, perfecto. Si no hay torniquete, bueno, tienen que hacer empaquetamiento sin importar dónde está la herida. ¿Ya? Les voy a mostrar acá un video. Esperen un segundito. Bien. Esta es una práctica, ¿no? Para enseñar cómo se hace el empaquetamiento. Fíjense, aquí está la herida y cómo se va metiendo. En esa forma se mete la gasa y después se hace un vendaje. Muy bien. Hasta ahí sería todo lo del tema. Entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer en la práctica. Me van a hacer 3 videos, que son, los 2 primeros son muy sencillos. Uno es la maniobra de Heimlich, mejor dicho, las maniobras de limpieza de vía aérea en un bebé. Pueden hacer con cualquier muñequito o osito que tenga o lo que sea. ¿Ya? Van a explicar y van a filmarse. La maniobra de Heimlich, lo mismo. Agarran a una familiar, algún amigo, algo, y se hacen una maniobra de Heimlich y explican todo el procedimiento. Ahí los criterios de evaluación. Vean en la plataforma y hagan los videos según esos criterios. Y para las maniobras de hemorragias, tengo que cambiar los criterios porque están con el anterior protocolo y me van a hacer en función a este nuevo protocolo. Estos slides y este video explicativo lo voy a subir a la plataforma hoy día, o mañana en la mañana, ya porque se ha grabado todo y voy a subirlo.